Ya. Bien. Bienvenidos entonces, buenas noches a todos los que estamos conectados a un Buenas episodio noches. más de Bautistas Históricos. Dios les bendiga. Lo que nos convoca hoy en día es un tema sobre la santidad de Dios, que es la lección que estamos siguiendo sobre el estudio del único Dios verdadero de nuestro hermano Paul Washer. Y esta noche el tema que íbamos a tratar de poder exponer es cuál ha de ser nuestra respuesta a la santidad de Dios. Entonces, Dios es santo, 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 aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación ante Él. Eso es una verdad que está en las Escrituras. Él nos reconcilió a sí mismo por medio de la muerte de su propio Hijo, Jesucristo el Señor. Habiéndonos salvado, nos ha llamado para ser su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios santo? ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que nosotros debiéramos vivir frente al gran tema que hemos estado estudiando sobre la santidad de Dios? Porque sinceramente para mí es uno de los temas muy, muy apasionantes y profundos del carácter de Dios, su santidad. Es una cosa que es magnífica. Entonces, va más allá muchas veces de lo que nosotros mismos podemos entender sobre Dios y su santidad. Entonces, ¿qué impacto causa en nosotros? ¿De qué manera debemos vivir? Es lo que realmente queremos hoy día exponer o abordar en parte, porque tampoco podríamos abordar en toda su magnitud. Entonces, para comenzar, vamos a ir a un versículo y para eso vamos a compartir nuestro escritorio con la Biblia. Y aquí en Hebreos capítulo 12 está el versículo 14. Y aquí en este versículo 14, entonces dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sobre este versículo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué grado de importancia le da este versículo a lo que debiera ser nuestra respuesta sobre el comprender la santidad de Dios? Y la verdad es que en este versículo dice claramente que si no comprendemos y si no vivimos bajo la santidad de Dios, entonces va a depender si es que acaso vamos a ver o no vamos a ver al Señor. Y obviamente cuando dice, sin la cual nadie verá al Señor, se supone que nuestra esperanza de creyentes es que algún día le veremos a Él tal como Él es, cara a cara, cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿cuán importante es para el creyente que reconozcamos y comprendamos la santidad de Dios? La verdad es que aquí se decide todo. Es un asunto básicamente de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que dependiendo de esto es que si acaso vamos o no vamos a ver al Señor. Y obviamente sobre esta situación tenemos que entender que podríamos decir que la, la finalidad más importante de ser creyente, o podríamos llamar el objetivo más importante de ser creyente, ¿cuál es? Si es que acaso no es lo más importante ver al Señor y estar en su presencia por la eternidad, la verdad es que no estamos comprendiendo realmente el Evangelio, porque de eso se trata, de nuestra reconciliación con Dios y de poder vivir con Él para siempre. Entonces, de acuerdo con este versículo, nuestra comprensión, nuestro reconocimiento de la santidad de Dios es tan importante que dice que si no seguimos la paz con todos y si no seguimos la santidad, la santidad, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal día tras día. Porque el verbo que comienza el versículo dice seguir. Cuando habla de seguir, es que vamos a perseverar en ella. Vamos a poder
profundizarnos en ella. Junto con la santidad habla de la paz. Dentro de lo que esté de nuestra parte, entendemos ahí, ¿cierto? Sabemos que a veces la paz no va a depender de nosotros, sobre todo cuando nosotros estamos viviendo en la verdad y hablando la verdad, no siempre vamos a estar en paz, lamentablemente. Y lo vivieron nuestros hermanos como los valdenses, solamente por el hecho de vivir como Dios quería que vivieran y que ellos entendían de acuerdo con las escrituras. Entonces fueron perseguidos y no estuvieron en paz. Nosotros vamos a seguir la paz, todo lo que dependa de nosotros para con todas las demás personas. Pero si por el hecho de ser creyentes nos van a decir o nos van a amedrentar diciéndonos, si tú sigues siendo creyente, entonces te vamos a matar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir la paz con todos mientras esté de nuestra parte hacerlo, y si alguien no está conforme con nuestra fe y obviamente pretende que muramos por ella, ya es un asunto que va más allá de nuestra voluntad. Pero el tema de la santidad es sí o sí, es completamente, ahí no hay ningún tipo de negociación. Dios determina que su pueblo sea santo. Nosotros debemos seguir perseverando en esto y creciendo cada día más, tanto conociendo el carácter de Dios y que a través del conocer el carácter de Dios, nuestra vida se apegue cada vez más a sus mandamientos, porque sabemos que si obedecemos sus mandamientos, esa santidad va a crecer en nuestras vidas. Ahora, el seguir los mandamientos, el seguir, el poder amar al Señor, no es de manera externa, sino que tiene que comenzar desde dentro. Tiene que comenzar con la regeneración de nuestro corazón. Tiene que comenzar con la santificación desde dentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Cuando Dios cambia la naturaleza del hombre, entonces cambia también sus afectos. Antes agradaba pecar, entonces del momento que su vida ha cambiado, esta vida entonces ya va a dejar el amar el pecar, sino que va a amar el vivir como Dios vive, en santidad, apartado del pecado. Entonces, ahí tenemos y entendemos que este versículo nos lleva a comprender que tenemos que aprender que ninguna persona impía, porque claro, si aquí está dependiendo de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, entendemos que ninguna persona impía o sin santidad será aceptable a Dios. Porque toda vez que Dios afirma una cosa en positivo, tenemos que entender que implica también la contraparte negativa. O sea, Dios dice que si seguimos la paz y si seguimos la santidad, veremos su rostro. ¿Qué es la parte negativa de esto? Es que ninguna persona impía o sin santidad será aceptable delante de Dios. Esto no significa que podemos ganar aceptación ante Dios a través de nuestras propias obras. Entendemos que esta santidad no es producida por nuestras fuerzas, sino que es producida por la acción de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el único que puede generar santidad en el corazón del hombre. Entendemos así. ¿Por qué? Porque el hombre está completamente inhabilitado para producir santidad de sí mismo. No es posible. ¿Por qué? Porque su naturaleza fue pervertida, fue lamentablemente contaminada con el pecado. Y entendemos que solamente Dios, Espíritu Santo, es el que produce en nosotros santidad. O sea, la gracia que en un momento nos escoge desde antes de la fundación del mundo, es la gracia que en un momento nos llama, nos justifica y también nos santifica. Es la misma gracia. Entonces, entendemos que por el hecho de creer en nuestra fe evangélica, no son nuestras propias obras las que nos van a llevar al cielo, sino que es la obra de un solo hombre que estuvo en la tierra y vivió de manera perfecta, y que es en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que todos los que verdaderamente son salvos por medio de la gracia de Dios serán transformados también por la misma gracia. No es posible comprender un evangelio sesgado,
donde el Señor Dios sea solamente Salvador y no Señor y dueño de las vidas, para que de esta manera éstas puedan ser transformadas. No podemos creer en un evangelio light como el que se quiere plantear hoy en día, en donde tú puedes tener a Jesucristo como Salvador solamente y no como Señor. Y la verdad es que el verso 14 es bastante claro, sin la cual nadie verá al Señor, no dice al Salvador. Es verdad, el Señor y el Salvador es la misma persona, pero no lo podemos separar. No podemos solamente aceptar a Cristo, o como algunas personas piensan y decir, no, a mí yo solamente quiero a Cristo, pero no me hables de doctrina, no me hables de mandamientos, no me hables de esto ni de lo otro. ¿Qué es lo que quieren entonces? Solamente la gracia, en el sentido de que ellos viviendo de sus vidas como tal como están y ojalá disfrutando todo lo que el mundo les puede ofrecer, también puedan obtener el cielo. Y eso es absolutamente falso. No hay forma, de ninguna manera, de pensar de que vaya a haber alguna posibilidad de que alguien sin santidad, menos un impío, vaya a poder estar en la presencia de Dios. No podemos entender que la gracia pueda salvar a alguien sin que esta misma gracia transforme o no transforme el corazón del hombre. Nuestro crecimiento en la santidad es la evidencia visible de nuestra salvación. O sea, nosotros no adivinamos lo que hay en el corazón de la persona. No solamente observamos su comportamiento. Y cuando observamos el comportamiento de alguien, es claro que vamos a concluir si acaso esta persona está haciendo realmente, haciendo una obra a Dios en su vida o no. Porque entendemos aquel versículo claramente y no hay que saber griego para poder comprender cuando dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No somos salvos de ninguna manera porque somos santos, porque si fuera así, no podríamos ser salvos porque nuestra santidad no es perfecta. Pero la salvación verdadera siempre resultará en verdadera santidad de la vida del creyente. Y como también dice muy cercano a aquel versículo que citamos, que el que está en Cristo nueva criatura es, esto se evidencia de una manera tan sencilla como que lo que dice y explica el apóstol Pablo, que aquel que antes mentía, ya no mienta más y diga la verdad. Si alguien antes robaba, hoy día ya no robe más, sino que trabaje para que pueda compartir con los hermanos necesitados. Entonces, cuando tú ves que alguien tenía un comportamiento de una manera y que luego vino Cristo y lo salvó y dio evidencia, es obvio que va a haber un giro y es un giro radical en su vida. Antes amaba el pecado, ya empieza a aborrecer el pecado. Y en la medida que vaya comprendiendo la palabra de Dios y en la medida que se vaya adentrando en esta palabra bendita, va entonces a poder limpiar su vida desde sus pensamientos, desde lo que acepta o afirma dentro de su mente. Desde ahí comienza la santidad. No es una santidad en donde vayamos a poner una corbata, una chaqueta, una buena camisa, un buen pantalón, un zapato negro y entonces le ponemos una Biblia bajo el brazo y ya tenemos un creyente por fuera, sin que haya habido una regeneración por dentro. Eso es atrozmente religioso y solamente haz como una ilustración que escuché, has bañado al cerdito y lo has limpiado completamente, le has puesto una buena cinta, pero si ve un charco con agua, ese pobre cerdo va a llorar por tirarse al charco, porque su naturaleza no ha cambiado. Entonces, de la misma manera, no podemos entender que un creyente que sea verdadero, donde la gracia de Dios ha actuado, no siga la paz con todos y la santidad para poder conformarse a Dios y al carácter de Cristo, porque de acuerdo con el versículo 14 de Hebreos 12, entonces, si no actúas de esta manera, nadie verá al Señor de otra forma. Entonces, eso es lo que radica básicamente nuestra respuesta ante la santidad de Dios.
¿Qué debemos entender? Que sin esa santidad, sin conformarnos a Dios, entonces tampoco podemos verle en aquel día final. Porque no se trata de verlo con los ojos que tenemos hoy, porque nuestros ojos no están preparados para eso. Se trata de vivir eternamente junto con Él. A eso se refiere de verle. Entonces, Hebreos, vamos a ir ahora a Hebreos dentro del mismo capítulo 14, pero vamos a leer los versículos del 5 hasta el versículo 11. Entonces dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, como Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se os disciplina, de la cual todos hay sido partícipes, entonces, pero si se os deja sin disciplina, perdón, leí mal, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente, mucha gente ha vendido la idea de que cuando Dios ama a alguno de sus hijos, lo bendice y lo vuelve a bendecir, ya sea con salud, con prosperidad, con felicidad, con muchas cosas terrenales y con mucho éxito en la vida. Entonces, allí Dios ha bendecido y ama a alguien. Eso es lo que dicen algunas personas. Pero mire y detengámonos un momento en el versículo 6. Porque el Señor al que ama, mire claramente qué es lo que sigue después. No dice porque al Señor al que ama lo llena de cosas en esta vida. No dice porque al Señor al que ama le da éxito en todas las áreas de su vida en esta tierra. No dice eso. Dice porque al Señor al que ama disciplina. Y más encima, esta disciplina no es un asunto que Dios te aborrezca, sino que justamente es lo contrario, y dice que es porque te ha recibido por hijo. O sea, toda persona que ha vivido en algún momento una disciplina por parte de Dios es porque es un hijo de Dios y no es al viceversa como pretendían plantear los amigos de Job. ¿Se recuerdan los amigos de Job? Ellos decían, no, Job, tú estás en estas condiciones porque tienes pecado oculto. Entonces, y el pobre Job, dentro de todas sus cosas que también creía en su autojusticia, pero en su corazón trataba de ser honesto. Entonces, la gente en particular, sobre todo en este tiempo, y también lo creían así los fariseos, creían que el favor terreno de Dios era muestra de que Dios amaba a la persona. Pero en este versículo claramente dice que lo que muchas veces en la gran mayoría cree y trata de vender como válido es completamente lo contrario. A veces hay personas que sufren, no un poco, sufren mucho, por muchos años una enfermedad, otros que sufren por muchos años cualquier otro tipo de aguijón, ya sea por falta de prosperidad económica, y no es porque la persona no quiera trabajar, y no es porque la persona no quiera
prosperar, sino que lamentablemente es una prueba que Dios ha enviado y vaya, que es difícil de soportar. Entonces, ¿qué podemos entender cuando nos enfrentamos a alguna disciplina por parte de Dios? Es que Él nos ha recibido por hijos. Y mire el versículo 7, cómo nos da esperanza. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí estamos viendo también un modelo de padre bíblico. Porque obviamente, lamentablemente, en lo que ha sido la degeneración de nuestra sociedad, y creo que esto ha sido no tan solamente en Chile, sino que en el mundo entero. En Chile las cosas han llegado como mucho más atrasadas de lo que estuvieron en Europa y en Estados Unidos, y lamentablemente copiamos todo lo malo que viene desde allá, y muchas veces estamos copiando algo que ellos ya probaron y es que están desechándolo, como el hecho de poder darle a sus hijos todo lo que se les ocurra y no disciplinarlos porque en un momento pueden ser traumados. Eso es lo que dice la psicología barata. Pero aquí claramente el principio bíblico dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, todo aquel que se precie de ser padre, todo aquel que se precie de ser alguien que vaya a criar a un pequeño, ya sea que sea de su sangre o adoptado, porque la adopción es un concepto maravilloso que también la palabra de Dios indica. Entonces, si te precias de ser padre y dices amar a aquel que tienes por hijo, no puedes vivir sin disciplinarlo, porque la disciplina va a formar el carácter. La disciplina va a hacer que la persona se guíe por principios. Y si mantienes una costumbre, vas a crear un hábito en la persona. Y si mantienes hábitos, vas a crear un carácter. Pero eso es un trabajo de años. Cuando lamentablemente vemos a hijos que no se sujetan a los padres, cuando lamentablemente y dolorosamente hay padres que sufren por el comportamiento de sus hijos ya pasados los 15 años y muchas veces a muy temprana edad, los dejan en vergüenza. Básicamente es porque de partida hay algo que no se ha hecho y muchas veces es la falta de disciplina, la falta de persuadirlos en la palabra de Dios, la falta de criarlos bajo principios bíblicos, la falta de poder dar un testimonio claro con nuestra vida a nuestros hijos, para que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo necesario para vivir también conforme al Señor. Nuestros hijos no van a conocer a Dios así de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el modelo de Dios para ellos. Es absolutamente claro. Entonces, por muy buena doctrina que puedas tener, pero si no la estás viviendo y solamente la proclamas, tu hijo va a tener una crisis de comprender qué es la buena doctrina. ¿Por qué? Porque va a decir, mi papá habla muy bonito, pero resulta que se comporta de esta otra manera. ¿Cuál de los dos ejemplos va a seguir? Obviamente el ejemplo de las obras del Padre, más que la buena doctrina que pueda transmitir con sus labios. Entonces, a la hora de llegar a disciplinar a tu hijo, no vas a tener ninguna autoridad si es que no estás viviendo conforme a lo que Dios demanda para nuestras vidas. Entonces, de la misma manera que el Señor nos da aliento y nos dice, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como hijos. Porque claro, Dios asimismo se ve como un padre que ama a sus hijos y cuando lo demuestra es cuando disciplina y no permite que su hijo se desvíe del camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos como que Él pretende que seamos. ¿Y cuál es el final para nosotros según Dios? El final para nosotros es el modelo de Jesucristo, no es menos que eso. No es ser igual a Pedro, no es ser igual a Pablo, no es ser igual a ninguno de los apóstoles, ni siquiera a Juan el Bautista, que Jesucristo dio testimonio de ser el más grande de los nacidos de mujer, pero no nos dice que nuestro modelo sea Juan el Bautista. Nuestro modelo, la palabra de Dios dice que llegando a ser un varón perfecto igual a Jesucristo.
no es menos que eso. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, si llegamos a estar en su presencia, no vamos a ser medidos con ningún otro modelo. Jesucristo va a estar de un lado de la balanza y nosotros vamos a estar del otro lado, y la balanza se equilibrará si es que acaso nuestro carácter se iguala al del Señor Jesucristo. Por eso es que la advertencia del versículo 14 es tan importante, porque si no seguimos la santidad, si no la cultivamos, entonces nadie verá al Señor. Ahora, hay mucha gente que se desalienta cuando entiende que nuestro fin y nuestro modelo es Cristo. Y dice, entonces ya tengo perdida la carrera, porque nadie podría compararse al Señor Jesucristo. Entonces allí es donde tenemos que entender qué es fe y entender la eficiencia salvadora de la gracia bendita de Dios. Si pensamos que Dios no tiene poder para poder hacer de nosotros un ciudadano del reino de los cielos, entonces estamos diciendo que Dios no es suficiente eficiente para transformar nuestras vidas, que el Espíritu Santo no tiene tanto poder para poder hacer como cuando me encontró muerto en delito y en pecado a un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, ¿estamos creyendo en el Dios de poder? Es allí el desafío de poder creer en un Dios que es tan poderoso, del cual ya hemos estudiado que es todopoderoso y que hace mundos y que crea naciones y levanta reyes y deja caer reyes y hace lo que él quiere sin pedirle permiso a nadie y tampoco sin rendirle cuentas a nadie. Ese Dios todopoderoso puede hacer que una criatura tan aborrecible como yo también pueda tener lugar en el reino de los cielos, dado que su bendita gracia puede transformar el corazón más perverso. Bendito sea su nombre, porque no podemos hacer otra cosa que más que dar gloria y adoración al nombre de nuestro Dios por esta gran verdad. Aquellos que ciertamente por pocos días no disciplinaban, aquí el apóstol está diciendo y recordando de sus padres terrenos, entonces no disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, de acuerdo a un criterio humano, pero entonces, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para eso nos disciplina. Gloria a su nombre. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Nadie está contento por ser disciplinado, sí, sino de tristeza. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Da fruto apacible de justicia y a los que han sido en ella ejercitados. Ustedes pueden ver y pueden leer el libro de Job y se van a dar cuenta que Job, al terminar el libro, no queda resentido con Dios. No queda diciendo, mira todo lo que Dios me ha hecho sufrir todo este tiempo. No queda diciendo eso, sino que queda diciendo algo tremendamente maravilloso. Dijo Job, oh Señor, yo de antes solamente de oídas te conocía, pero hoy, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he sufrido, después de todo lo que he llorado, de acuerdo con los que han estudiado ese libro maravilloso de Job, entonces dicen que esa prueba duró por lo menos 6 meses, en donde Job estuvo completamente y absolutamente desolado, sin sus hijos, con una esposa que le decía que se matara, y más encima lleno de una sarna que lo hacía sentarse en ceniza y rascarse con una teja. Es algo, un espectáculo terrible para él, su propio cuerpo enfermo, lleno de dolor, de picazón. No sé si acaso podía dormir, no tengo idea si acaso tenía ganas de alimentarse. Job es el modelo de un hombre paciente que luego, después de terminada su prueba, puede ver, puede ver más de cerca a Dios. Siempre va a suceder lo mismo cuando suceda con nosotros la disciplina que en estos versículos aparece. Hermanos, es realmente algo tremendo entender esta verdad. Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo vamos a vivir entonces a la luz de esta gran verdad?
vamos a ver algunos pensamientos que nos entregan las Escrituras acerca de cómo debemos vivir a la luz de la santidad de Dios. Porque cuando estudiamos el carácter de Dios, cuando estudiamos sus atributos, no podemos ver esta situación como que todo esto está solamente en el trono de Dios y no nos afecta en nada a nosotros. No, cada carácter de Dios que estamos estudiando, cada situación de lo que nosotros conozcamos, es que tiene que impactar en nosotros, tiene que haber un efecto en nosotros, tiene que hacer algo en nosotros. Y eso es lo que nos va a indicar algunos pasajes de las Escrituras que vamos a ver. Vamos a ir al libro de Salmos, que para muchos es solamente poesía. Para mí, Salmos no es solamente poesía, sino que Salmos revela mucho del carácter de Dios y nos dice cómo debemos adorar a Dios. Bendito su nombre. Versículo 9 del Salmo 96. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces, este versículo nos está indicando que debemos vivir con reverencia y piadoso temor delante de la hermosura, de la santidad de Dios. Es algo, ¿cuál es la palabra que pudiera utilizar para poder decir que uno puede quedar extasiado, puede quedar maravillado y encantado día a día, solamente si en nuestras oraciones contempláramos esta verdad, la hermosura de la santidad de Dios? Mucha gente piensa que si la oración no está compuesta de peticiones y más peticiones y solamente obligar a Dios que haga las cosas como yo quiero, entonces no hay oración. No, la oración nunca ha sido para doblarle la mano a Dios. La oración ha sido para conformar nuestro corazón a los mandamientos de Dios. Es para conformarnos al carácter de Cristo, para tener comunión con Dios. Y solamente si te detienes en la oración a contemplar la hermosura de la santidad de Dios, eso va a crear el temor reverente que necesitamos para vivir todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Como dice el apóstol Pedro, todo el tiempo que perdure, el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Y creo que Juan Bunyan allí pudo haber inspirado su libro, El tiempo de nuestra peregrinación, el progreso del peregrino. Se trata de esa verdad, de cuánto tiempo permanecemos siendo salvos en esta tierra y permanecemos siendo salvos para glorificar a Dios. Hermanos, es algo tremendo cómo la palabra de Dios nos indica cómo debemos vivir a la luz de la santidad de Dios. Vamos a ir a otro gran libro de la palabra de Dios. O sea, todos los libros son grandes, pero hay pasajes que realmente para mí me demuelen. Y este es uno de ellos. En Isaías capítulo 6, cuando este profeta de Dios ve solo el, el estrado de los pies y el borde de sus vestiduras, y mire lo que sucede. Entonces, cuando en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Miró solamente el estrado de sus pies y por donde llegaba su capa, y como el gran rey del universo. Por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: mire lo que dice Isaías: ay de mí, muerto soy, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tremendo, sinceramente demoledor, ver serafines
Los serafines son unas criaturas como lo que podríamos llamar nosotros ángeles pequeñitos, como guaguitos, así se imagina uno de lo que puede percibir acá. Entonces, estos ángeles pequeñitos tenían 6 alas. Ellos fueron creados para estar eh, allí mismo, delante de la gloria de Dios, en el trono mismo de Dios. Fueron creados para eso, pero Dios los hizo con 6 alas. ¿Para qué? Para que con 2 cubrieran sus pies. Siempre de acuerdo con lo que entendemos en la Biblia, los pies son símbolos de la autoridad de alguien. Por eso que a Moisés se le dijo, quita el calzado que de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Entonces, Dios le dio 2 alas para que cubrieran sus pies, o sea, que rindieran toda su autoridad a él. Y con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué tenían que cubrir sus rostros? A pesar de haber sido creados para estar en la mismísima presencia de Dios, con 2 cubrían sus rostros, porque a pesar de haber sido creado para eso, la gloria de Dios que emana de su santidad puede cegar a cualquier criatura, inclusive aquellas que están preparadas para estar allí. Entonces, es algo tan tremendo, algo tan majestuoso, algo tan glorioso el estar en esa presencia. Entonces, estos seres, el uno al otro, daba voces diciendo, y lo único que decían era estas frases: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y repetían esa frase. Si ustedes me preguntaran qué me hubiese gustado hacer si Dios me hubiese dado a elegir qué ser, yo hubiese pedido ser serafín. ¿Por qué estar en la presencia de Dios todos los días, contemplando la hermosura de su santidad, estando en su misma presencia? Es algo que realmente un privilegio tan grande, es algo tan maravilloso, tan glorioso, y que hace entender como Isaías, un hombre buscador de Dios, dice que él está muerto por el hecho de que vieron solamente ese espectáculo. Y creo que el siempre contemplar la hermosura de la santidad de Dios hace un efecto tan grande en nosotros que podemos entender cuán miserables, cuán pecadores y cuán aborrecibles podemos ser delante de un ser tan perfecto, tan grande, glorioso, maravilloso y eterno. Entonces, sinceramente, hermanos, esto es demoledor para mí. Va más allá de lo que mi mente puede entender. Creo que es tan importante ser impactado por esta santidad. Vamos a ir al versículo 13 del capítulo 8, el versículo 13, sobre la santidad de Dios. Dice: Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él vuestro temor, a él vuestro miedo. Mire qué tremendo. Isaías realmente quedó tan impactado con toda esa visión, que siendo un hombre buscador de Dios, también se congeló de miedo. Y es natural, porque criaturas tan pequeñas como nosotros, estando expuestos a la mismísima presencia del Rey del Universo, no creo que pueda ser impactado de otra manera. Todos los hombres que se enfrentaron a una teofanía, todos los hombres que fueron impactados por estar en la presencia de Dios, la mayoría de ellos, siendo hombres buscadores de Dios, cayeron como muertos. Básicamente porque el estar expuestos delante del trono de gloria, el estar expuesto a la excelentísima santidad de Dios, hace que nosotros, las criaturas, realmente tomemos el lugar que nos corresponda, el santificar, y a Él rendir nuestro temor y a Él rendir nuestro miedo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no temáis a aquellos que pueden destruir vuestro cuerpo, no, más bien temed a aquel que puede, aparte de destruir vuestro cuerpo, echar vuestra alma en el infierno. Y el único que tiene la autoridad para hacer eso
es nuestro Dios Todopoderoso. No tenemos a nadie más a quien temer. Si tememos realmente a Dios, no le temeremos a nadie más. Si no le tememos a Dios, es porque le tememos a alguien más que a Dios mismo. Y es porque obviamente no hemos comprendido quién es Dios, no hemos entendido quién es Él y cuál es su esencia. Entonces, el apóstol acá, perdón, el profeta acá nos dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Santificad quiere decir una orden. A Él dedica tu santificación, a Dios, conforme a lo que Él decida de nuestras vidas. A Él rinde tu temor. ¿Y por qué debes temer a Dios? Porque Él es todopoderoso. Es suficiente para entender que debemos temer a Dios. Y nuestro miedo, porque la grandiosidad de su santidad, si hay algo por el cual Adán se escondió en el huerto del Edén, fue básicamente porque Dios seguía siendo santo como antes de que él pecara, pero él cuando ya pecó, dejó de ser santo. Entonces Adán se escondió básicamente porque tuvo miedo de la gloria, de la santidad de Dios, tuvo miedo de lo que más infunde miedo en el hombre, que es la santidad de Dios. El hombre natural no soporta saber que Dios es santo. Y Dios se ha revelado a los hombres como un Dios santo, inclusive a gente que ni siquiera le cree y le conoce. Los filisteos reconocieron que Dios era santo con todas las calamidades que le pasó cuando robaron el arca. El rey de Babilonia, siendo un hombre inconverso, reconoció que Dios era santo cuando echó a los jóvenes al horno de fuego. Y dijo, ¿no echamos a 3 en el horno de fuego? Y yo veo a un cuarto caminando junto con ellos, y su aspecto es como el Hijo del Dios Santo, dijo. Entonces, tremendo. Realmente, ¿cómo podemos ver a través de las Escrituras lo que Dios nos revela en su palabra? La verdad es que me he entusiasmado demasiado. El tiempo ha pasado y ya casi llevamos una hora hablando solamente de un par de versículos. Todavía queda más por estudiar. No sé si acaso ustedes quieren tener alguna palabra de lo que hayamos podido estudiar en esta noche, alguna pregunta, tienen alguna impresión que poder compartir. Hermano Valentín, habla Nadia. ¿Cómo está? Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, Valentín. Tengo como varios puntitos que anoté. Uno de ellos es una pregunta donde dice, crezcamos en nuestra santidad personal. Uh-huh. ¿Cómo yo lo puedo hacer para Muy yo bien. crecer en esa santidad personal? Correcto. Mire, básicamente nosotros empezamos a crecer en nuestra santidad personal cuando entendemos cuáles son los mandamientos que debemos obedecer. Si no entendemos cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer, nunca vamos a crecer en esa santidad. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor que el Señor Jesucristo plantea entre Él y sus discípulos no es un amor romántico, no es un amor de solamente sentimiento, sino que es un amor que implica obedecer sus mandamientos. Entonces, la recomendación que yo puedo hacer a cualquier persona que desea crecer en la santidad de Dios es que estudie, memorice, ojalá, y medite en los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y pueda memorizarlos para que pueda meditar en ellos y que esos mandamientos puedan empezar a transformar sus pensamientos de tal manera que también sus pensamientos puedan transformar sus acciones y cambie sus hábitos. La palabra de Dios es tan clara y ella siempre va a ser utilizada por el Espíritu Santo
para transformar el corazón del hombre. Pero esta palabra queda sin efecto si nosotros no la conocemos, si no la creemos y si no estamos dispuestos a vivirla. Eso es las tres cosas que debemos hacer con la Escritura: conocerla, creerla y vivirla. Sabemos que si logramos vivir sus mandamientos, no es nuestro mérito, entendemos que es la obra del Espíritu de Dios, pero obviamente nuestro corazón va a quedar sin fruto si nuestro entendimiento no tiene la información necesaria para poder amar a Dios. No sé si acaso explica su pregunta, Nadia. Sí, sí, me quedó como súper clarita. Qué Y bueno. la otra es, dice, ¿por qué Dios determinó que su pueblo sea santo? Bien. Básicamente porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Entonces, como Él es santo y la santidad de Dios lo aparta del pecado, Él no va a tener ninguna comunión con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, que es la antítesis del pecado. O sea, si usted quiere ver una palabra antónima a la maldad, que es toda maldad es no obedecer los mandamientos de Dios, entonces, si Dios va a tener comunión con alguien, con ese alguien va a tener que estar en santidad, o si no, no va a haber comunión. Entonces, si usted quiere en un momento como pueblo de Dios acercarse a Dios, la mejor manera que el pueblo de Dios se acerque a Dios es santificando nuestras vidas. Más allá de lo que nuestras emociones nos puedan decir, más allá, porque hay gente que lamentablemente busca un bienestar emocional para estar bien con Dios y de acuerdo con sus emociones es que piensa que Dios lo está amando o piensa que Dios no lo ama. Y es completamente falso. Dios no sujeta su amor hacia sus hijos, como lo vimos en Hebreos capítulo 12, a una situación de romanticismo. No, lo sujeta a una situación de obediencia, de comunión y de buena crianza. Así como ahí en Hebreos nos explica que nosotros siendo malos, también podemos criar a nuestros hijos en lo que nosotros pretendemos que sea lo mejor posible, en nuestro Padre que está en los cielos lo va a hacer de la misma manera. Entonces, Dios declara, santos seréis porque yo soy santo. O sea, de ninguna manera quien pretenda ser pueblo de Dios va a tener comunión con Dios si no se ajusta a la santidad de Dios. Es imposible pensar que lo vayamos a hacer de manera perfecta, tal como Dios es, porque la verdad es que Dios es fuente de la santidad y nadie, ninguna criatura va a poder alcanzar la santidad que Él tiene. Pero la santidad de Dios es uno de los atributos que Dios transfiere a sus criaturas. Hay atributos de Dios que son intransferibles, que están en su sola deidad, como el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el ser inmutable. Eso es solo, se alberga en la majestad misma de la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios, como el amor de Dios y otros aspectos de su carácter, Dios los transmite a sus criaturas. Si los ángeles brillan, es porque reflejan la santidad de Dios. Y si Dios saliera del cielo, el cielo dejaría de ser cielo, dejaría de ser santo, porque Dios se ilumina y proyecta su santidad en el cielo, y todo en el cielo es pulcro y es santo porque Dios está allí. Y los ángeles brillan porque reflejan la santidad de Dios. Si Dios saliera del cielo, los ángeles dejarían de ser santos. Entonces, en nosotros, ¿cómo es posible que siendo criaturas pecaminosas podamos llegar a ser santos? Única y exclusivamente porque la naturaleza de Cristo nos fue compartida en nuestra regeneración cuando una vez que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Solo a través de la obra del Espíritu Santo, que es por medio de la gracia y esta por medio de la fe en Jesucristo el Señor, es que podemos entonces conformarnos a Dios. La idea que Dios tiene no es que Él se vaya a conformar a nosotros en nuestros pecados, sino que sacarnos de cuando estábamos muertos en delitos y en pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios desea para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas?
según Tesalonicenses, es nuestra santificación, por sobre todas las cosas. Entonces, Dios desea que su pueblo sea santo, básicamente porque quiere tener comunión con Él y para que cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Eso es importante. Si nadie quiere saber para qué estoy en esta vida, cómo fue que fui creado, para qué fui creado, fuiste creado, como todas las cosas del universo, para la gloria de Dios, para que vivas para la alabanza de la gloria de su gracia, para que vivas conforme al carácter de Cristo. De esa manera vas a glorificar a Dios como todas las cosas que están hechas por Dios. Dios hizo las aves para que vuelen. Entonces, ¿qué hacen las aves? Vuelan. ¿Y qué hacen con su vuelo? Glorificar a Dios, porque cumplen el propósito por el cual fueron creados. Si Dios hizo los peces que están en el mar y los peces viven y nadan y hacen todas sus cosas en el mar, ¿por qué? Porque Dios los creó para eso. Entonces, cuando los peces hacen eso, glorifican a Dios. El ser humano es el único ser que fue creado por Dios y que naturalmente no obedece a Dios, no le glorifica. Y por eso es que se debe una obra tan grande como el poder que Dios usó para toda la creación, para que un ser humano sea transformado desde su interior, para que se conforme nuevamente a la imagen de cuando Dios creó al hombre y antes de pecar. O sea, a la imagen que hoy día el Señor Jesucristo nos es para nosotros nuestro final y nuestro propósito en nuestra vida, ser conforme al carácter de Cristo. Entonces, no sé si acaso esa explicación aclaró un poco más, hermana Nani. Sí, me quedó muy, muy clara. Amén. Y Dios le tengo otra bendiga. pregunta igual, dice, Job creía en su autojusticia. ¿Por qué creía él en su autojusticia? Básicamente, si leemos el libro de Job, dice que era un hombre justo. Inclusive, creo, y es tremendo porque Dios da testimonio de ese hombre. Cuando conversa con Satanás, Dios dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job, que me sirve y que es justo y que es un hombre honesto en su fe? Entonces, Dios da testimonio de Job. Ahora, Job hacía sacrificio todos los días conforme a lo que él creía y de acuerdo a lo que él había recibido por fe. Entonces, él era hijo de Abraham, obviamente, y no estoy seguro si es que acaso fue contemporáneo o después, pero tenía la misma fe de Abraham. Entonces, hacía sacrificio para adorar a Dios. Ahora, Job practicaba su fe, trataba de ser recto. Dios dio testimonio de esa rectitud. Ahora, cuando nosotros vivimos delante de Dios y empezamos a crecer en la gracia y empezamos a darnos cuenta que empezamos a transformar nuestra vida por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces, fíjese que una de las tentaciones más difíciles de poder percibir y frenar es el orgullo espiritual. Es cuando nosotros nos creemos algo y decimos, mira, antes yo era esto y ahora no lo soy. Y entonces creemos en nuestra propia justicia. Y la verdad es que siempre debemos depender desde nuestros primeros pasos hasta llegar al final de nuestra carrera solo por la gracia de Jesucristo. Y eso por la fe en su obra redentora, en su persona, dependiendo absolutamente como Él dependió del Espíritu Santo y de su bendita palabra que nos guía a poder obedecer a Dios, a poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo es que debemos vivir. Entonces, Job creía en esa autojusticia. Todo lo que vivió Job fue para que él se profundizara aún más en la comunión con Dios. Porque cuando él declara, le hizo un montón de preguntas a Dios en los primeros capítulos, que antes del último, siempre Job estaba diciendo, le voy a preguntar esto a Dios, le voy a preguntar esto a otro. Entonces llega el momento donde Dios aparece y habla con Job y le dice, mira Job,
ahora voy a ser el que va a hablar y tú me vas a responder a mí. Y Dios empezó a hacer preguntas a Job que obviamente Job no tuvo ninguna respuesta. Y le preguntó básicamente, ¿me has enseñado algo tú, Job, a mí? Y cuando yo la hice redonda y se refería a la tierra, ¿tú me dijiste que la hiciera así? Absolutamente no. Entonces, cuando su diálogo con Job termina, Job expresa algo maravilloso, no expresa rencor, no expresa resentimiento, sino que dice, Señor Dios Todopoderoso, antes solamente de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. No es que sus ojos naturales hayan visto a un Dios todopoderoso y haya vivido para contarlo, sino que lo que está diciendo es que si antes tenía comunión contigo de una manera que no te comprendía completamente, hoy te comprendo un poco más. Básicamente eso fue. Y se dio cuenta que su justificación, porque al final y al cabo, Dios justifica a Job por medio de su gracia y él entiende que solamente puede ser justificado por medio de esa gracia. Entonces, si antes Job en un momento descansaba en alguna manera en los sacrificios y en las obras que él hacía, luego después se entendió por él mismo que es absolutamente por la gracia de Dios es que somos sostenidos y que podemos llegar a conocer a este Dios tan grande, bendito y santo que tenemos. Eso es una historia maravillosa de Job. Es un libro digno de leer completamente y ojalá lo puedan leer porque van a sacar de él mucha riqueza, mucha sabiduría. No sé si acaso explica eso, Hannah. Sí. Bien. Sí, sí. Igual que en el capítulo 8 del versículo 13, donde habla sobre Isaías, ¿por qué él quedó tan impactado? Si nosotros hubiésemos podido estar en las sandalias de Isaías, sería la única manera de comprender el impacto que ese hombre recibió. Nadia, Isaías es uno de los hombres buscadores de Dios en la Biblia. Y cuando él ve solamente el trono de Dios y el bordón de sus vestidos, él dice, ay de mí, muerto soy porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Él no vio su rostro, él no vio nada más que ese estrado de sus pies y para él fue suficiente porque veía los serafines revoloteando en la gloria de Dios y diciendo lo que decían y para él dijo yo no voy a vivir para contar esto. Él creyó que ahí se iba a morir. Y de hecho, el término que utiliza el profeta Isaías es un término que no se usa casi hoy día en la gramática española. Y esto lo aprendí no porque lo haya investigado mucho, sino que porque escuché a R.C. Sproul diciéndolo. Y el término es why. Why de mí, dijo. O sea, cuando nosotros leemos ay de mí, es una expresión, pero la expresión correcta que dice que es más apegada a lo que realmente decía allí en el idioma hebreo era why. Why era una situación donde era una cosa extrema, absolutamente, donde el hombre pensaba que ya no iba a vivir para contar lo que estaba viviendo. Why de mí, mis ojos han visto al Santo de Israel y con eso es suficiente para morir. Y eso produjo en él un impacto tan grande que obviamente era necesario para que él cumpliera su ministerio de una manera fiel y verdadera como lo hizo. Cada hombre que Dios utilizó de una manera grandiosa fue impactado por algo muy parecido. Ahí tenemos al apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo se le aparece a él como un abortivo. O sea, a pesar de no haber estado al lado del Señor y haberlo visto en carne y hueso, él dice que el Señor Jesucristo se le revela a él. Y lo más probable que haya sido en esos 3 años y medio estando en el desierto de Arabia, estudiando y preparando su vida para lo que Dios quería de él. Entonces, siempre cuando Dios va a utilizar a alguien, Dios muestra su gloria de alguna manera. Ahí vemos a Moisés, cuando Dios quiso usar a Moisés y Moisés quiso que Dios los acompañara en el desierto y Dios no quería ir. Y entonces allí hubo una estira y encoge entre Dios y Moisés humildemente, no reclamando nada, no exigiendo nada de Dios, sino que entregándose a la voluntad de Dios y le dijo, mira, lo único que sé que fuiste tú el que nos llamaste y tú dijiste de mí,
has hallado gracia delante de mis ojos. Entonces, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ninguna parte. Entonces el hombre se humilla delante de Dios y le dice, mira, lo único que te pido es que nos muestres el camino para que te conozcamos y que nos apartes y nos hagas un pueblo distinto de todos estos pueblos paganos y que podamos realmente servirte en santidad. Entonces, cuando Dios ve esa humildad en Moisés, entonces dice Dios, yo iré y le daré descanso. Entonces Moisés se engolosina en esa bendita comunión y le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Entonces el Señor le dice, cosa difícil has pedido, yo voy a pasar, pero no vas a ver mi rostro, sino que vas a ver mis espaldas. Y fue suficiente para que Moisés quedara con un resplandor en su rostro donde la gente tenía miedo siquiera de fijar sus ojos en él. Tuvo que ponerse un velo en el rostro y andar como un mes con ese velo para que la gente no le tuviera miedo porque su rostro resplandecía. Entonces, es algo tan grande que es imposible de explicar con palabras. Sinceramente, puedo cansarme y estar toda la noche y quién sabe cuántos días tratando de explicar cómo es el impacto de estar en la presencia misma de Dios. Y mucha gente piensa tan livianamente de la presencia de Dios y cada vez que leo las escrituras que alguien está en la presencia de Dios cae como muerto. Y cuando los hombres quisieron conversar con Dios, Dios les habló solamente a ellos y ellos fueron corriendo delante de Moisés a decirle, por favor, dile que pare, que ya no hable más, porque de cierto vamos a morir. Habla tú con él. Después de que ellos se envalentonaron y querían hablar con él. Entonces, allí es donde uno puede detenerse y decir cuán grande es el Dios que tenemos. No podemos compararlo con nada, sinceramente. El impacto que recibió Isaías es el impacto que cualquier ser humano puede recibir después de estar en la presencia de Dios. Y no estamos hablando tampoco de cualquier ser humano. Isaías era un hombre buscador de Dios. Si el hombre no busca a Dios y tiene ese impacto de estar en la presencia de Dios, yo sé que cae como muerto porque la santidad de Dios lo fulmina. En alguna forma Dios tiene comunión con su pueblo y con sus hijos y obviamente no va a fulminar a aquel que es parte de sí mismo, porque de la única manera que santificáramos nuestra vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es porque la obra de Dios, por gracia y misericordia de Dios, está actuando en nosotros. O sea, ha compartido parte de su naturaleza en nosotros y por eso que tenemos acceso a Él. De otra manera no tendríamos ningún acceso. Mira, Valentín, yo siempre me considero una persona muy inconversa. Desde el momento en que ingresé al grupo y tuve, no sé si la gracia de Dios de haberte conocido y haber escuchado tus enseñanzas, ahora creo que existe un Dios. Creo que existe un Dios. Y me pregunto, ¿qué es lo que tengo que cultivar para poder verlo a Él? Bueno, como enseñamos hoy día en la santidad, pero antes de la santidad, si aún, Nadia, tú no tienes una convicción de pecado, entonces lo que puedo recomendar es estudiar los mandamientos. Los mandamientos te van a indicar en tu conciencia que es pecado. Cuando esa convicción de pecado llegue a tu vida, va a ser una situación que no vas a olvidar jamás. Eso lo tengo claro. Y cuando estés sumida en angustia por el pecado, entonces vas a entender el sentido de la muerte de Jesucristo para salvarte. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el conocimiento de ese pecado nos arrastra absolutamente hacia los brazos de Jesucristo, que es donde es el único refugio que puedes encontrar sobre el juicio de Dios. Porque entendemos que si Dios es santo, no va a tomar por inocente al culpable. Entonces, cuando tenemos esa convicción de pecado, lo único que vamos a tratar es de escondernos de Dios porque la santidad de Dios va a brillar sobre nosotros y vamos a vernos a sí mismos tal y como somos, podrida llaga, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, y no vamos a tener escapatoria ninguna
si no es en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando suceda eso, entonces tú misma vas a decir, a lo mejor en una instancia como esta, o un día domingo, esto sucedió en mi vida. Y va a haber un antes y un después. Y te aseguro, no porque sea yo, sino que porque Dios lo promete de esa manera. Dios lo hace posible. Es la obra la cual nosotros proclamamos cuando predicamos a Jesucristo y su evangelio, que Él transforma vidas. Cuando tu vida sea transformada por esa gracia bendita, entonces vas a ver cómo Dios va a obrar en ti. Te recomendé en una oportunidad escuchar El progreso del peregrino. No sé si acaso pudiste hacerlo. Sí, una parte. Ya. Sigue Porque escuchándolo. no tengo como buen internet en Osorno, Ya, no tengo muy bueno mi internet. Entonces ya. como que por parte porque se me cortaba. Ujú. Ahora que estás en Reñaca junto con Pamela, Sí, puedes retomarlo. Empieza de nuevo, desde el principio, y ahí vas a comprender entonces sobre la vida cristiana y cómo es que Peregrino llevaba esa carga de pecado hasta que llegó a los pies de la cruz y su vida fue transformada. Maravilloso, maravilloso. se te agradece, Valentín, muy clarito, me quedó todo muy bien explicado. Que Damos Dios te gloria al bendiga. Señor. Damos gloria al Señor, hermana Nadia. Yo sinceramente me gozo, no puedo hacer otra cosa más que dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder usar todos estos elementos para glorificar su nombre. No sé si acaso hay alguien más que quiera expresar alguna pregunta o alguna inquietud o alguna palabra en relación a lo que hayamos visto. No hemos terminado ni agotado el tema todavía, pero creo que es suficiente por hoy. Hemos estado bastante tiempo. No sé si acaso hay alguien que quiera expresar algo para luego dar gracias a Dios. Bien, como no hay nadie, ¿qué le parece si oramos para dar gracias? Nicolás, ¿quieres hablar? No, quería decir gracias a la hermana que hizo unas bonitas preguntas. Amén. Muy buena. Sí, sí, sí. Ricardo, ¿tú quieres decir algo? No, todo claro, súper clarito. Qué bueno, me alegro. Bien. Parece que me robé todas las preguntas, Valentín. No, está bien, no hay ningún Tomé problema. mucho apunte. Está bien, eso es muy bueno. Pedro, buenas noches. ¿Quieres decir algo? Bueno, gracias hermano por darnos, estaba realmente muy buena la clase y sí, las preguntas de la hermana han sido también algo que ha ayudado mucho a comprender mejor. Muchas gracias, hermano Valentín. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a orar al Señor. ¿Qué les parece dar gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido esta noche? Y también vamos a orar suplicando por la vida de nuestro hermano John, su esposa que está con nosotros, Pamela, Nadia, que es su amiga que le está acompañando en todo este proceso que lamentablemente estamos viviendo junto con él. Padre, agradecemos enormemente el acceso que tú nos das a poder tener la bendición de poder comprender un poco más de tu santidad y cómo debemos vivir a la luz de esta santidad. Señor Dios Todopoderoso, permítenos, Señor, en tu gracia y en tu amor, honrar, glorificar y exaltar tu nombre santo, bendeciendo, Señor, siempre tu nombre y tratando de obedecer tus mandamientos, vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia, honrándote, amando lo que tú amas, aborreciendo lo que tú aborreces, viviendo conforme al carácter de Cristo. Señor, yo quiero suplicar tu bendición de una manera especial sobre mi hermano John, sobre mi hermana Pamela, sobre Nadia, Señor, para que tu gracia bendita les guarde, les guíe, les conserve, Señor, y puedan ellas perseverar en la fe, en la gracia y en el amor que es en Cristo Jesús. Señor, guarda a nuestro hermano,
allí donde él se encuentra, protégelo, líbralo del mal, Señor, líbralo de tentación, guarda su vida, Dios mío, para que en todo y por todo salga fortalecido y también, Señor, haya crecido en el conocimiento de tu palabra y de tu comunión. En el nombre de Jesús, guarda su vida, Padre. Para tu gloria, te ruego que tengas piedad y misericordia y que si alguien vaya a tener acceso a esta grabación, también sea bendecido, Señor, por medio de tu palabra. Damos gloria y adoración a tu nombre, solamente a ti, la alabanza, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que puedan Buenas descansar. noches también. Nos Buenas vemos, si noches. Dios lo permite, el domingo. Dios les bendiga. Estamos orando por Bolivia. Así que oramos antes de comenzar esta clase y vamos a seguir orando, no tan solamente por este jueves, sino que por lo que el Señor nos pueda dar. Así que Dios les bendiga grandemente. Estén muy bien.